Sean todos bienvenidos a este podcast 123 de Hablemos de Trabajo, un esfuerzo para acompañarte en tu carrera profesional, en tu ambiente técnico, en tu desarrollo educativo, pero sobre todo discutir temas que vivimos día por día en nuestros espacios laborales. Es una manera de Agrupa SRL y su fundación que funciona como su brazo social, transformar, acompañar a toda esta legión de dominicanos y extranjeros que nos siguen, apoyándole, brindándole orientación legal, administrativa, humana, sobre todo tratando de que cada episodio fomente sus competencias humanas dirigidas hacia un mejor mundo laboral. Gracias por estar aquí. Y yo hoy estoy monísima. Estoy feliz porque tengo aquí a una amiga, hermana, que ella no sabe, que mucha gente me ha preguntado, yo no entiendo la amistad que ustedes tienen. Y yo les digo, bueno, sería complicado explicarte. Si tú tienes tiempo, nos sentamos. Porque la verdad es que nosotras nos conocimos en el mundo del trabajo y fue un clic automático. Coincidencia de valores, de estilos de trabajo, de sonreír cuando hay que sonreír y llorar cuando había que llorar, sobre todo acompañándonos y creciendo mutuamente. Así que gracias. Yo quiero hoy presentarles a la licenciada Mildred Charlotte Bertret, quien es máster en psicología educativa positiva, psicología positiva aplicada de la Universidad Jaume I de España, comunicadora, coach ejecutiva y de equipos de alto desempeño, titulada en Medellín, Colombia. Coach política y de administración pública, con certificación como educadora experiencial, con enfoque en metáforas, metatraining y otros. Licenciada en Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo, con un posgrado en estudios judiciales de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Graduada en Relaciones Públicas de la Universidad Católica de Santo Domingo. Trabaja como coaching político y de administración pública, en donde se certificó a nivel exponencial en el Business School y global. Trabaja como coaching ejecutivo a nivel de, Dios mío, esto es tanto que yo estoy hasta gagueando, pero básicamente está certificada como educadora experiencial y todo el trabajo que ha realizado lo ha aprendido en diversas universidades como el doctor José Matías Delgado, San Salvador. Dispensen si me equivoco, pero estoy emocionada porque Mildred es certificada en facilitación en herramientas de coaching play y certificación internacional en TIC Coach 6.0. Ella posee experiencia de más de 15 años en consultoría y diseño de comunicación. Y esto es un voto de humildad porque son más, porque yo te conozco desde mucho antes. Así es que ha trabajado con diversas marcas empresariales, personales, a nivel institucional y del Estado. Es maestra de ceremonia en eventos de instituciones públicas, privadas y organismos internacionales. También trabaja como voz comercial. Actualmente se desempeña como consultora en varias instituciones en esta calidad de coach ejecutivo y preside la firma Charlotte Comunicaciones y Eventos. Dios mío, Mildred, bienvenida. Amiga, gracias. De verdad. Dios Gracias bendiga. por compartir este espacio. Gracias porque me siento inmensamente feliz. Estamos en los estudios de la Universidad Dominicana OIM Sí. y esta universidad me lleva a un momento muy especial de mi vida porque me gradué de bachiller en el Liceo Experimental de la universidad. Oh, excelente. Entonces, caminar por acá en el pasillo cuando llegaba fue como conectarme a esos años. No Ya. vamos a decir cuántos, No sino son se puede tantos. decir 40 años. No tantos. Sí, en el 85, hace ya unos 40 años, y pensar en doña Mercedes Clark, que fue la Ok. directora del bachillerato, mis profesores,
Entonces, es como un agradable sabor a gratitud. Excelente. Todo lo que recibí. Y con doña Mercedes Clark, que para mí es una maestra en el aspecto de esa maestra que te exigía en términos de tus capacidades, te daba el apoyo, pero también una de las personas más humanas. Amén. Voy a hacerte una muy breve historia. Sí. Cuando me graduaba de bachillerato, justamente 3 semanas antes, a mi papá le había dado un derrame cerebral. Ya te puedes imaginar una persona que se acueste, que era la cabeza de familia, la parte económica, se acuesta ese día y al otro día ingresado. Una situación muy compleja y más que fue como todo el cambio económico. Yo no iba a hacer la graduación. Recuerdo que habían que pagar en ese momento 100 pesos todo por el derecho dinero del mundo de graduación. Mami siempre con nosotros fue una mujer muy abierta. Dijo, sencillamente esto, en este momento, la actividad, no. Doña Mercedes me llama un día antes de la graduación y me dice que fuera a graduarme. Me decía, Charlato, pues ya era una mujer muy enérgica, Charlato. Y yo, dígame, profesora, venga a graduación. No, profe, yo le había explicado, venga a graduarse. Después me enteré que ella asumió el pagó costo. eso. Pero entonces, es por alguien que se lo merecía. Pero sí, pero ahí, más de la buena estudiante, lo que fuese, esa es que el maestro enseña para la vida. Completamente. Y es así. Ser un maestro empático, poder conocer. Y yo me enteré después, años después, porque hizo lo propio con otro compañero. Ya. Del que había tenido una situación su papá igual de salud. Y sin estridencias. Sin estridencias. Apoyó y lo hizo en silencio y por eso a medida que los años han pasado, mi gratitud y mi admiración por ella y por todo lo que representó en esa formación de bachiller con los años crece. Así es, yo también tengo una relación muy linda con OIM. Fue la primera casa de estudio, de altos estudios, que me acogió al mes de estar graduada. O sea que para mí, esta es mi casa. Yo llego aquí y mando a los muchachos, hola, ¿qué hay? Nos sentimos en confianza. Así que gracias a OIM por prestarnos este maravilloso estudio que yo les digo, esto parece una nave espacial. Yo estoy de verdad que estoy encantada. La iluminación, la parte sonora, los colores. Felicitaciones a quien hizo el diseño. Y don equipo, Federico Núñez, nuestro director de monográficos, un visionario. Excelente. Así y el equipo técnico, Jeffrey Jesús, que nos apoya. Absolutamente. Gracias a todos también ustedes por estar ahí. Hoy el tema de la comunicación, porque tenemos mes y medio trabajando el tema de la comunicación, justamente dando apoyo por todo lo que se está viviendo. Creemos que realmente hay que volver la mirada hacia utilizar adecuadamente este instrumento que la vida y papá Dios nos regalaron, que es la lengua, que es el bien decir, que es el intentar que en cada palabra que nosotros expresemos realmente haya un contenido y que ese contenido sea el correcto, el apropiado, bien dicho, a quién debo decírselo y en las condiciones en que realmente deba ocurrir. La vez pasada tuvimos aquí a nuestro maestro Vidó, quien nos habló de manera súper interesante sobre comunicación estratégica para ONGs. Y a ti te toca ahora hablar del plano empresarial. ¿Qué tan importante para ti es, Mildred, que exista un sistema adecuado de comunicación en las empresas? Me encanta el marco de la pregunta, porque decías comunicación y el apellido que le ponías era el sistema. Vamos a comenzar con distinciones, porque en muchas organizaciones se entiende que son sinónimos hablar y comunicar. Y muchas veces se habla, pero no se comunica. Completamente. Entonces, la comunicación es como si fuese el sistema nervioso central de nuestro organismo, que es el que le da la conectividad a través de los diferentes nervios que de nuestro cuerpo, que puedan estar conectados, el cerebro para el movimiento, acá el cerebro dice, levanta la mano, mueve el pie, y ahí está. Entonces, ese sistema cuando no existe, también se comunica. Completamente. ¿Por qué? Porque si hay algo que quiero compartir con toda tu amable audiencia, es que todo comunica y es imposible no comunicar. Entonces, cuando usted habla en la organización, es decir, que descansa desde esa comunicación reactiva, desde esa comunicación no planificada, usted está comunicando, pero mal.
Entonces, siempre. Cuando se da se va desvirtuando, se da lo que se genera es que, y esta mañana pues ponía justo algo en Instagram, en mi cuenta de Instagram, que decía en las historias que cuando lo que la organización calla, siempre busca un espacio de decirse, pero no con la calidad que se espera ni para satisfacer las necesidades que se tienen. Ni el canal correcto. Entonces, es peligrosísimo. De la calidad, y yo lo voy a llevar, Indiana, si me permites, sí, a todos los niveles. Por supuesto. Es que la calidad de nuestras vidas se mide en función de la calidad de nuestras comunicaciones. ¿Cómo te comunicas contigo? Esa comunicación intrapersonal. ¿Cómo te comunicas con otros? La interpersonal. ¿Y cómo te comunicas a nivel laboral? Completamente. Entonces, si una empresa que no tenga un sistema de comunicación está expuesta a la reactividad, está expuesta a cuando se presenten situaciones de crisis, va a responder de manera caótica y de manera dispersa. O de manera emocional, que es tan peligroso, ¿verdad? Claro. Bajo un pique, bajo una cuerda, responder de manera impropia, inadecuada. Es importante entonces que las empresas saquen el tiempo, el espacio y se piensen y sienten las bases de cómo se van a comunicar a lo interno y al externo. Totalmente de acuerdo. De entrada, en el aspecto de comunicación, muchas veces nos quedamos en el plano de lo estético. Que queremos poner que quede bellísimo, ¿cómo se llama este material? Velcro, o en cristal, la misión y la visión de los valores y demás. Pero no es solamente tú ponerlas en una pared, porque no son elementos decorativos. Completamente. Los valores. Imagínate que en una empresa nuestros valores son respeto, pero tú tienes a una cabeza, a un director, a un encargado, a un supervisor que maltrata, que irrespeta. Así es. Poco importa que lo tengas escrito con letra Arial, de oro, de lo que quieras, o de metales preciosos, si eso no se lleva, porque la cultura descansa, no es en lo que yo escribo, es en lo que yo hago. Claro. Entonces, cuando tú quieres entender o hacer un diagnóstico en una comunicación, lo primero es cómo se comunica en esa organización. Voy a ponerte un ejemplo. De entrada, cuando voy a hacer como coach ejecutiva, lo primero que hago es siempre que veo misión, visión y valores. Entonces, cuando hago dinámicas de equipo, a ver, ¿quién me comenta los valores de la empresa? Y comienzan a buscar todo como un chivo. Y a veces me pasó en una empresa que el chico olvidó que él lo tenía en el gafete. Acá, en el gafete. Y dije yo, pero solamente tenías que mirarlo. O sea, que ni se voltealo. Entonces, ya ves que no tenía ni siquiera recordaba dónde estaba. Que las personas olvidan cuáles son los valores. Y se paga un precio. Porque los valores no se eligen porque rimen con el nombre de tu empresa. Cuando tú eliges los valores, tú estás diciendo cuáles son, cómo voy a caminar en este mundo organizacional. Y es tan importante porque eso es como el ADN de tu empresa. Y luego viene ya la parte de la cultura organizacional. Cuando una empresa vive de espaldas a los valores que promueve, la ética, sucede que esa incoherencia, esa incongruencia se percibe en su accionar. Completamente. Entonces, es importante, y así en la parte final de tu pregunta, de tu inteligente pregunta, dos aspectos. Nos enfocamos en más de una ocasión en la comunicación que tiene que ver con lo externo. Las empresas, y esto vale a lo privado y a lo público. Se enfocan mucho, ¿qué va a decir los medios de comunicación o mis stakeholders que están fuera de la organización? Pero la primera pregunta, ¿y qué dices de tu grupo interno, esa comunicación interna? Comunicación interna que en muchos casos es inexistente, lastimosamente en las empresas. Inexistente a nivel positivo, porque como tú muy bien decías, la comunicación siempre está. Lo que pasa es que cuando no hay canales ni modelos definidos, tú te expones a que la comunicación tome el camino que ella quiera. Claro. Entonces ahí vienen los chismes, los rumores, el supiste en un parqueo o en un pasillo
y de repente todo lo que yo quería decir de manera formal, comunicar como institucionalmente, se convierte en un rumor que ha sido todo tergiversado. Y toda esa tarea se va al caño. Total. En un minuto. Total. Y quiero ponerte un ejemplo en eso que mencionas. Tú quieres ver, yo te decía, quieres ver cómo va la cultura de una organización, cómo marcha, escucha sus conversaciones. Permiten ingresar a una reunión. Sí. Estas reuniones, que se dan una enfermedad que tienen las empresas, reunitis infinitis aguda, sí, que te hacen una reunión para planificar la otra reunión. Así Entonces es el tema, comenzamos ahí, ¿es necesaria la reunión? Se pudo haber resuelto con un correo, una llamada, una videoconferencia, bueno. Entonces el tema, hacemos la reunión. Y en la reunión, todo lo que se propone, sí, aprobado, muy bien, de acuerdo, muy bien. Oye, pero después que se termina ese espacio, ¿sabe qué se dan? Ese grupito de WhatsApp, encendido. Si van a poner trabajo extra, que saben contar, conmigo que no cuenten. Si saben contar, que conmigo no cuenten. Sí, entonces, comienza lo que decías. Una disonancia completa, total, de vida, entonces, falta de transparencia y de honestidad. Lo que sucede es que los equipos de trabajo, las organizaciones, los equipos de trabajo, la base de un equipo es la confianza. Y sin confianza no hay equipo, y sin equipo no hay organización. Así es. Entonces, nuestros líderes en muchos casos comunican de manera directiva. ¿Es malo? ¿Es bueno? No. Pero el tema de esa retroalimentación, sí, no se acercan, no escuchan. ¿Cuándo? ¿Qué? Y claro, que vamos a decirlo, o sea, sí, y están las personas que necesitan esto, se planifica, porque se planifican los recursos. Absolutamente. Pero ¿y por qué no planificar la comunicación? ¿Por qué no instruir y formar? Si hay una cosa que es innegociable en las organizaciones, es no formar, no educar, no enseñar a las organizaciones, a sus líderes y a sus equipos de trabajo. Entonces, pierden recursos, hablamos de métrica, pero señores, sin equipo no hay productividad. Absolutamente, yo no puedo hacer nada sin la gente. Totalmente. Y si no me comunico, pues mi gente anda como gallo loco. Yo he tenido experiencias en la vida, una de ellas tú me acompañaste, de jefes anterior a esa, jefes que le decían sí a todo el mundo. Y la organización era un caos, porque andábamos en el pasillo topetándonos. La gente sacando la misma 10 copias que él le pidió a 10 gente. Pero entonces luego viene la experiencia de tener un jefe que le dice no a todo el mundo. Y aquello también era un caos, porque la organización no podía marchar. Entonces, ¿cuáles serían esas ventajas que nosotros podemos conseguir en nuestras organizaciones si definimos adrede, con la cabeza fría, cómo nos vamos a comunicar? Hay un concepto que he acuñado que se llama, no aparece en ningún libro, indigencia estratégica. De Mildred Charlotte. Indigencia estratégica. Y es que nosotros por años hemos premiado la intención a la preparación. Así es. Si tú vas a nombrar a una persona que te maneje, por ejemplo, finanzas, tú buscas su hoja de vida. ¿Cuáles son esas habilidades duras? Sí. Pero en algún momento te has sentado a identificar cuáles son sus habilidades blandas. ¿Qué capacidad tiene esa persona para comunicar de manera clara y efectiva? De hacer equipo, de estar orientado a resultados, de que esa persona tenga la capacidad de comenzar a gestionar imprevistos y desde qué emocionalidad o de cuáles recursos lo hace, desde la recursividad de que podemos y tiene la capacidad de motivar y hacer que las cosas sucedan, o lo hacemos desde la carencia. Completamente. Y la carencia es crisis. Entonces, ¿qué sucede? Con este proceso de que no se planifica, y en muchos casos pasa, óyeme, en relaciones públicas, y ojalá, he ido cambiando, pero podamos cambiar y avanzar más rápido. Ponen a personas, o si en el sector oficial muchas veces, alguien que te apoyó con la nota de prensa en la campaña,
O en el caso puntual, ya la parte privada, esas empresas que son muchas veces familiares, a esa prima que tú no encuentras dónde ponerla, tú la pones en relaciones públicas. Exacto. Entonces, eso ahí, como que comunicación, un invento, exactamente, un invento. comunicaciones Sí. no está para ser bonita, ser agradable o pautar publicidad. Así es un es. ejercicio estratégico, es De planificar la de la organización así es. qué vamos a comunicar. Así es. ¿Cuáles son? Y un aspecto que es válido, porque toda organización público-privada, en un momento determinado, puede tener situaciones de crisis. Y cuando no tenemos ese manual de crisis, no tenemos ese personal entrenado, no tenemos un vocero debidamente formado, el caos se va a apoderar. Entonces, cuando no se comunica a tiempo, cuando no se comunica con los insumos necesarios, ¿sabe qué sucede? La organización, todo lo que planificó en imagen, en 1, 2 horas, se pierde. Completamente. Entonces, el respeto, tanto que hablamos de marca. La reputación de la marca. La reputación. Eso que después te cuesta tanto, que es imposible, que es posible, sí, pero tiene a lo largo del tiempo, tiene un costo. Sí. Tiene un costo y un coste en Así ambas. Tú comenzar a generar confianza, porque al final lo que se rompe es esa confianza de tu público, que nunca se habla del interno, porque hay una crisis y tú le explicas rueda de prensa, pero tú no reúnes a tu equipo para explicar para qué pasó. Informarle qué pasó, por qué nosotros estamos enfrentando esta situación. Algo importantísimo es establecer quién es que va a hablar. Por favor, ¿verdad? Esa vocería, en qué momento, quién puede expresar. En la experiencia que tuvimos juntas, a veces me llegaban periodistas, digo, no, aquí hay un área de comunicación, pero usted tiene que saber, claro que sé, pero yo no soy autorizada para decirlo. Porque no vaya hubo ego. Allá y presente. No hubo ego. Sí. Yo no sé óyeme, qué erótica tiene la cámara, que el que quiere esa necesidad de ser visto, sí. Y se despacha usted con muchas veces en una información que tú dices, pero trabajar en la competencia. Porque los mensajes tienen que cumplir con un propósito. Claro. Tienen que tener una temporalidad. ¿En qué momento voy a decirlo? Claro. Y tienen también una estructura. O sea, que no es que hoy yo quise hablar desde mi esperanza, mi ilusión. No. Tiene una lógica, tiene que descansar en esa estructura. Entonces es sumamente importante, es sumamente valioso lo que mencionamos al principio. Claro. La comunicación debe de descansar en una estrategia, que se piense en los mismos pasos de que cuando estamos ya creando esa visión. ¿Y la comunicación se escribe en letra, en piedra? No, va cambiando. Va cambiando. Pero siempre tiene que descansar en los mismos valores. Y es increíble cómo a nivel de beneficios internos se levanta la fe y la confianza en esos líderes. Cuando yo escucho que alguien dice, no, si se va Mildred de aquí, yo me voy con ella. Oh, wow. Esa persona ha conseguido su objetivo de vida como líder. Lo ha logrado. Y la comunicación coherente es parte de ese respeto que se gana como profesional. Porque la gente nos ve y entonces a veces tú dices blanco en el papel, aquí todo es blanco, pero tú sales por esa puerta y te viste de negro. Entonces la gente no aprende, bueno, y en recursos humanos, en psicología se llama conducta modélica. Claro. La gente no aprende de lo que tú dices, la gente aprende de lo que te ve hacer. Total. Y si esa acción refrenda tu expresión, tu comunicación, pues es poderosísima, porque tú te ganas algo que es el respeto para siempre. Y no lo queremos entender eso, es un lío. Y me voy a quedar esto y salir un poquito de la empresa y ya a nivel personal. Para que tu comunicación sea creíble, tienen que darse 3 elementos. 1, tu verbalidad, las palabras que utilizas. Luego, lo que tiene que ver tu emocionalidad, desde qué emoción lo vas haciendo. Claro. Y ya luego, lo que es ya la parte de tu corporalidad, tus gestos, tus ademanes. Una persona puede en un momento determinado hablar con todas las eses,
tener todo el concepto, pero tú dices que hay algo que no me hace clic. No No, convence. porque tal vez la gestualidad iba por otro lado. Sí. O te decía, yo estoy bien. Si te quedaste tan solo con lo que decía la palabra y no profundizabas, tú decías, me dijo que estaba bien, pero no me convenció. No me Entonces, convenció. imaginemos que son 3 ciclos que se superponen, ¿cierto? Entonces, Sí. en esa parte donde coincide corporalidad, emocionalidad y verbalidad, ahí es lo que se da la coherencia y también la congruencia. Congruencia. Entonces, cuando Excelente. la comunicación no es congruente, no es modélica, se está comunicando de una manera distorsionada. Claro. Y tal como señalabas, en el aspecto de comunicación, si ese jefe o ese asistente maltrata el personal, aquel que queda de segundo, que él lo maltrataron, ¿qué va a hacer con el que le queda? Replicar la Réplica. conducta. Entonces, ya vamos por al encargado. Sí. Entonces, después ese encargado tiene una persona bajo su mando. Va a hacer que lo mismo. Así Y de es. ese señor después le habla a la señora que nos apoya con el café. Lo hace de esa misma manera. Completamente. Entonces, ella lo hace también con el que viene a preguntar algo. Claro. Entonces, decimos, nuestra cultura escrito en letras hermosas, respeto, valor por el ser humano, pero si los hechos lo contradicen, ahí después esa gran incoherencia, tú dices, aquí hay una dicotomía, se va separando Claro. el hecho y lo que estás planteando, lo escrito. Y en eso, y se paga un coste muy alto. Claro, y se Muy nota, alto. señores líderes, porque muchas veces creemos que no se nota. Pero cuando levantamos esos diagnósticos en esas empresas, que la gente tiene la oportunidad de hablar con seguridad, anónimo, y expresar cómo se siente, eso es un banquete de desastre que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Es muy duro. Trabajé como coach en una institución, acompañé en un proceso de un tiempo específico. Y me daba risa porque las primeras sesiones yo llamé a mi profesor en México. Le decía, profe, yo necesito que usted me ayude porque al final la pregunta es, ¿qué te llevas? Me dice, es un desahogo. Y yo decía, pero es que yo no creo que sea una conversión para un desahogo. Entonces me dijo, las metas van a venir después. Claro. Tienes que generar confianza. Porque Claro. uno de los indicadores de que no existe confianza en los equipos es que, por ejemplo, ponen en muchos casos estos buzones de sugerencias. Y está vacío. Y tú sabes que pasan cosas en la empresa. Sí. O tú mandas una encuesta y lo mandan muchas veces de gestión o talento humano. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Sí. todo perfecto. La tendencia. 100, sí. ¿Cuál es 5? ¿Qué pasa? Así es. Entonces, cuando alguien no confía en decir cómo se siente, como el colaborador, sin tener el miedo, y el miedo no coexiste, donde hay miedo no hay, o sea, donde está el miedo no puede haber confianza. Completamente. No están juntos. Porque confianza no es yo saberme tu vida. No es eso, porque tampoco eso es... No se trata de un asunto personal. Así no, es. Ella tener la capacidad. ¿Sabes? Yo tengo otra mirada. Y que en una mesa nos podamos reunir y sentar. Claro. Y ver tu mirada, que es diferente, pero eso va a enriquecer. Porque no va a ganar. O sea, hay que tener, lo que decíamos ahorita de la cámara, del ego, no caben juntos el liderazgo y la parte egoica. Claro. Porque el liderazgo sale. Otro aspecto, cuando vamos a esa empresa tipo foca, que yo denomino porque todo lo que dice está bien, todo está bien, todo está bien, aplauso, 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 pero no se piensa, ¿sabe qué acontece? Es porque en muchos casos responden a un modelo errático de liderazgo, de que yo quiero ser amigo, yo quiero tener el like que tú me des como colaborador. Entonces... esta empresa es una familia. Esa es la gran mentira. Ay, ay, ay. La gran mentira es esa, anote, por favor, si está conduciendo, no note nada. Sí, nuestros estudiantes están conectados. Saludos, chicos. Hola. Anoten, las empresas son equipos funcionales, pero no somos familia. A mi hermana yo me le ponía a escondida los zapatos, los vestidos, ella tomaba mis cosas igual.
nos poníamos guapitas, pero seguíamos siendo familia. En una empresa, usted está para usted ser productivo. Rendir un producto y cumplir con sus normativas, cumplir con los objetivos para los cuales ha sido contratado. Y tiene indicadores que miden exactamente su función. Y usted no funciona, ¿sabe qué pasa? A usted lo pueden desvincular porque la ley lo establece y lo permite. O usted dice, ¿sabes algo? ¿Qué pasa? Y qué bueno que ponemos este ejemplo en comunicación. Sí. Hace unos años trabajé con una persona y esta persona tenía una situación de salud de unas alergias, pero una cosa... caramba. Ok, comienzo a hablar con ella, el trabajo, acompañamiento y demás. Era una persona en sus valores personales, porque hay que identificar nuestros valores y fortalezas. Así tú te puedes ver quién eres. ¿Y qué te falta? Ella era una persona, uno de sus valores era la transparencia. Cada vez que ella tenía que decir, que pedían cosas que ella sabía que no se habían hecho, pero que le decían, tú tienes que decir que sí, que están puestas ahí, o que se van a trabajar, venía esa dermatitis, esa alergia. Venía la alergia. Era psicológica. Sencillamente estaba somatizando lo que el cuerpo le decía, no son tus valores. Entonces, así es. Como coach, yo no puedo decir, es esto, sino, ¿has dado cuenta en qué momento se da? ¿Cómo o sea, ¿qué tan acorde está con eso que tú piensas? Sí. ¿Cuáles son cómo tú entiendes que se maneja la empresa en este aspecto? ¿Cómo te manejas tú? Hacemos un match. Y cuando ella vio que le cayó el 20, el problema? Dijo, esto me está enfermando. 2 lágrimas. Claro. 2 lágrimas. Me está enfermando, eso es así. Entonces, cuando estás en un lugar que no corresponde con tus valores, hay manifestaciones. Por eso yo invito a mis alumnos y a mis clientes, todos mis amigos, a que hay que aprender permanentemente. Cuando tú eres un profesional competente y organizado, con una vida organizada, porque hasta les invito, salgan de deuda. Los trabajadores que viven enliados económicamente están atados a los trabajos. Entonces, cuando tú eres una persona competente, a ti se te escucha, porque saben que cuando abres la boca es para decir algo que hay que escucharlo. Y ahí viene eso, la escucha empática, como una buena comunicación. No es solamente hablar y decir las cosas bien a quien hay que decírselo, cuando hay que decírselo, en las condiciones que hay que decírselo, con las palabras que hay que decírselo, sino también esperar que entendió esa persona. Me encanta eso que planteas, que pones sobre la mesa, y es lo siguiente. Usualmente las personas dan instrucciones y terminamos esa instrucción y como decimos, ¿entendiste? ¿Y qué dice la otra persona de una? Sí. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura hay una distorsión que el que pregunta es porque no entiende, y el que no entiende, ¿qué es? Tonto, bruto, tapado, no entiende. Entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Entendiste? Cambia la pregunta. Después que des la instrucción, cuéntame cómo vas a hacerlo. Exacto. Cuéntame todo claro, cómo tú vas. Cuéntame cómo tú lo vas a hacer. Cuando la persona comienza después a decirte, mira, me pediste que fuera a la OIM, que fuera al decanato, a la escuela de psicología, que preguntara si ya Espérate, fue a psicología, que ahí te das cuenta y tú puedes tomar. Segundo, vamos a comenzar a hablar en todos los seres humanos percibimos el mundo a través de los sentidos. Claro. Pero los seres humanos, salvo que haya alguna capacidad diferente, tú tienes un sentido que es predominante. Hay personas que está lo que se llama el famoso back. Back es V, es el que es visual, el que es auditivo y el que es kinestésico. El que es visual es la persona que tú ves que se combina. Entonces, que él te va a explicar algo y te dice, mira, tú te paras aquí y pone un 1 y después el 2 y le pone un circulito y te lo va coloreando. Y lo dibuja. Sí. Ese te habla y te dice, si entra a este estudio, wow, qué estudio tan espectacular. Tiene unas luces que son frías, que te iluminan, pero son fabulosas. Sí. Tiene también, súper. El que es auditivo te va a hablar todo desde los verbos que va a utilizar. Te dice, oye, ¿cómo tú oyes que está la cosa? Oye, ¿cómo tú oyes que está la cosa? Exacto. ¿Cómo tú escuchas que está esto? ¿Cómo marcha el país? ¿Cómo tú lo escuchas que está? Auditivo.
El que es kinestésico entra y dice, mira, lo que más me gustó del estudio es que las luces no quemaban. Todo lo que te va a tocar es de esto. Entonces tú como líder tienes que entender, primero conocer tú, y eso hay pruebas que están en internet, que puedes entrar, cuál es tu estilo, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico. Alguien que sea visual. Si tú le mandas un voice, te llama para ti y te dice, hermana, y ese podcast que usted me envió, dígame. Yo me quedé en los 3 primeros segundos y yo lo cerré. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Pero igual, al que es auditivo, tú le mandas y te escribe para atrás, te dice, fue un listing. Exacto. Fue un listing que tú me enviaste. Entonces, el que es kinestésico va a aprender las cosas haciendo. Tocando, entonces, haciendo. Comienza, líder, a conocerte primero tú. Segundo, a entenderte, porque alguien que sea visual y el que es auditivo es un tema para poder, porque tienen que hacer acuerdos. Para comunicarse. A comunicarnos. El visual te dice, mira, tú puedes buscar ese documento que está en la gaveta, en la segunda gaveta que está a la izquierda. Y lo está viendo en su mente. Lo está viendo en su mente. Es que va a recordar, cuando evoca, cierra los ojos para poder conectarse. Entonces, hay que entender. Porque cuando tú te conoces, tú te comprendes. Claro. Y cuando tú también comprendes, también genera alivio. Porque ya tú dices, mira, a esta persona vamos a manejarlo. Sin salirme, Indiana, ni de abusar de tu tiempo, es como el tema del DISC. Vamos a llevar el tema de los estilos de que inventó Morton, de los estilos DISC, a comunicación. El que es directo busca resultados. Por supuesto. El que es influyente se busca a la gente. El que es sereno. Exacto, el que es sereno. Y el que es sereno va a buscarte el escucha, y el que es normativo los pasos, los procesos. No hay uno bueno ni malo, y todos tenemos los 4, lo que hace que tú de manera consciente dices, combinación. Yo en mi empresa, yo soy muy influyente. Pero yo tenía que entender que para hacer el negocio tenía que ser roja, directiva. Necesariamente. Para poder entender la necesidad del cliente tenía que escuchar, y para poder saber cómo ofrecerlo y cerrar bien mi contrato tenía que ser normativa. Escuchar, entender, ponerte en el lugar. Una vez cerré un contrato buenísimo con un cliente buenísimo y él me lo dijo años después, porque ese día él estaba muy alterado y yo cancelé algo que tenía después de esa reunión porque le dije, no, yo tengo que escucharle. Pero usted me dijo que era la reunión de 1 hora. Digo, sí, pero usted necesita que se le escuche. Y le decía, tranquilo, eso se resuelve. Por la frase tranquilo, eso se resuelve, él me cerró el contrato. Claro. Y es así, porque si tú estás alterado, esas emocionalidades que tú comentas, definitivamente el rush es seguro. O sea, vamos a chocar, porque mira con lo que me salta Indiana, o mira lo que me dijo Mildred. Y la gente se defiende automáticamente. ¿Reactiva? Automáticamente. Entonces también es importante decir qué hacemos aquí, establecer el objetivo. Yo no estoy aquí para esto, estoy aquí para tal cosa. Y la gente como que crack, crack, se ubica. Como si fuera una cámara. Totalmente. ¿Cómo lo hago? Vamos a comenzar a romper paradigmas en esta tarde. Uno de estos es, ya dijimos el primero, todo comunica y es imposible no comunicar. Así es. El segundo, anteriormente se decía cuando alguien era muy dada a la comunicación, hablar mucho, no era comunicar, hablar mucho, decían tú da para 2 cosas, abogado o vendedor. Sí. Y ya se ha demostrado que es todo lo contrario. Así es. El mejor abogado es el que escucha y en base a eso hace sus estrategias. Y el mejor vendedor es el que escucha la necesidad de su cliente y dice, esto es lo que ese cliente necesita. Está buscando. Claro. Vamos a ver ahora cuáles productos o servicios yo puedo ofrecerle. Completamente. Entonces, por eso, uno de los recursos más importantes que puede desarrollar un ser humano es la escucha. Esa escucha. Y escuchar no para defenderme, no para contradecirte, y tampoco no vamos a escuchar sencillamente para yo demostrarte que yo tengo la razón. Ay, lo digo. Entonces, Mildred, ¿quiénes son los responsables de mantener una comunicación institucional adecuada? ¿Tú crees que hay una cabeza, debe haber alguien que se haga responsable o tiene que ser un elemento que fluya? Cuéntame. Comunicación siempre tiene que estar sentado en la mesa estratégica donde se toman las decisiones. Si comunicación le dicen, tú tienes que decir esto, esto y esto, y no forma parte de dónde surge, por qué surge esto, y dar su opinión, es un caos. Entonces, siempre
comunicación junto con la dirección estratégica. Tienen que trabajar de la mano para definir qué queremos comunicar, cómo queremos comunicarlos, Claro. para quiénes, porque la comunicación se segmenta. En cuáles canales. Pensamos que tener solamente una página, una página web, o tener una cuenta de Instagram, o subir uno que otro mensaje a X, ahí tenemos comunicación. Y siempre les digo algo, en comunicación, búsquese a alguien que usted respete. Ay, Dios santo. Que cuando la persona le recomiende, usted, mire, no debe de ir a ese espacio. Mildred, pero usted tú viniste durísima. No, es la realidad. No, es la realidad. Que te diga, usted debe hacer a alguien esto. que usted respete, no porque sepa lo que está haciendo. Y que usted lo respete y y no es por amigo. No. Porque el tema está que después van a tener situaciones. Claro. Que usted diga, mira, yo puedo pensar diferente, y téngalo cuando le digas, porque puede hacer caso. No es que el que maneja comunicación se las sabe todas. Pero que tengamos la capacidad de sentarnos. Yo decirte, no, esa no es la comunicación que procede. Vamos ahora a trabajar con la comunicación interna. No tenemos esa parte de que queremos, todo lo que queremos subir a las redes, lo que vamos a construir una imagen para construir un perfil. El que tú seas cercano no es porque tú estés abrazando viejito o viejita, no. Es que desde la camisa, ¿cómo la vas a subir? Hay un mensaje. Ese libro fantástico, El Método Obama, una joya, quienes puedan tener ese libro. Excelente. Yo soy fanática de Obama en el lenguaje corporal. Magnífico. Amén. Para mí no es hombre que mejor maneja todo lo que es gestualidad. Y segundo, lo que tiene que ver con ese diseño. Tú tienes que tener claro cuál es la imagen, hacia dónde construirla. Y para eso tiene que haber, reitero, ahí en esa mesa hay varias sillas, pero hay 2 que están ocupadas. Dirección estratégica y la que tiene que ver la comunicación. Con la comunicación. La comunicación. Y déjame decirte, en nuestro mundo eso es vital, en el mundo de la gestión legal del trabajo, porque se dan situaciones y a veces los gerentes no están tan entrenados, no tienen que estarlo tampoco, pero producción, compras, no tiene por qué, pero es rol de nosotros, los psicólogos, acompañarlo en el proceso. Simplemente, ¿qué ha dicho ese gerente? Si un empleado se molesta, si un empleado llegó tarde, si un empleado hace algo inadecuado, ¿qué expresa ese gerente? La gente no lo sabe, pero eso tiene una consecuencia legal. Imagínate que un gerente coja una cuerda y le diga a un trabajador, te me vas ahora mismo de aquí. ¡Ah! ¡Madre mía! Eso tiene una serie de consecuencias legales que, y siempre lo reitero, los dominicanos somos muy ligeros. Y en un comité de licitaciones. Ay, en un comité de licitaciones. Es esa que tú te tienes que poner ahí. Ay, ponme a ese. Ponme a ese. Ponme ese. Entonces, vamos también a otro aspecto, que con la llegada del internet, de la comunicación, el mundo cambió. Ya tú tienes el mundo en un aparatito. Así es. La globalidad. Alguien viene estamos aquí comunicándonos al mundo entero. Sí. A través de la página de Agrupa. Así es. Entonces, lo que nosotros vamos a decir aquí ya se queda, se dijo. Completamente. Segundo, estamos en la era del periodismo ciudadano. Alguien graba algo, lo sube y tú no tienes control de esto. No tienes. Entonces, y con la IA más, porque te clonan la voz y son capaces de decir cosas que tú no has dicho. Entonces, ¿hasta dónde hay una vinculación legal y un riesgo? Y justamente quiero hablarte de eso. ¿Cuáles serían los riesgos que podemos enfrentar por no tener una comunicación adecuada en las instituciones? Un caos en la institución, porque cuando no se comunica, solamente se manda información, eso es una comunicación. Cuando tu comunicación en la organización es a través de memorándum, sabemos y estamos claros de que en las organizaciones, el modelo que existe, que debe primar, es la trazabilidad, lo que queda, lo escrito, perfecto. Pero no solamente es lo escrito. Hay otro tipo de comunicación que se requiere cuando se necesita dar esa instrucción, esa comunicación. Cuando yo quiero inspirar a mis equipos, tengo que saber qué decir en una etapa
y quiero ahí poner porque ya el mundo organizacional ha cambiado con temas de acoso, con temas, esas expresiones de... Y se comunica... Hasta de desprecio. Exactamente, por preferencias, por temas de nacionalidad o de color, de edad, de peso. Absolutamente. Que hay personas que utilizan, no, eso es lo donde la gorda esta, mándalo donde la gorda. O sea, ya sabemos que el mundo ha cambiado. Claro. Y solamente a través de la comunicación. Segundo, ¿cuáles son los objetivos que tenemos? A veces nos pensamos solamente en los objetivos económicos, en esos KPIs o en esos indicadores, pero tenemos también nosotros a nivel de comunicación. Pensamos que resolvemos con una fiesta de diciembre las cosas. Y entonces, ¿y después? ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa adentro? Sí. Yo creo que voy a decir algo que ahora yo misma voy a admitir que me voy a pasar un poquito. Ay, viene. Hacen las fiestas de diciembre. ¿Y cuál es el motivo? Que se pueda compartir. Sí. Entonces ponen al gerente de la empresa en una mesa con todos sus directores. Y le ponen una mesa que dice reservada. Y todo el mundo se va a parar, salvo que haya una persona con una necesidad diferente de movilidad o lo que fuese. Pero es el momento para que humanicen la figura de ese gerente. Completamente de acuerdo. Y vaya y se sirva, y ese señor vaya y salude mesa, y si tiene que bailar, que baile. Pero Mildred, todavía tenemos fiestas separadas de la planta y de los administrativos. ¡Oh, wow! O sea, ellos... Y nosotros. Óyeme, es genial en eso. Nosotros hacemos un fiestón y ahí nos juntamos desde el conserje más humilde hasta el rector. Me pueden invitar. Que yo vengo. Pero seguro. Y debo llamar a la memoria, en paz descanse, del señor Abinadel, que cada año, mientras estuvo vivo, venía a su fiesta y abría su fiesta, aún en silla de ruedas, levantaba su copa y daba el primer Picasso de su fiesta cada año, compartiendo con todo el mundo, tomándose la foto con todo el mundo, bailando con todo el mundo. Y es un gesto de humildad que todos tenemos que aprender. Mira, me encanta esto, porque me recuerda, Dios mío, hace años de esto, don Teófilo Barreiro, el comunicador, el sociólogo, él me decía telaraña. A él lo contratan para dar una charla. Él iba a ser el charlista y yo era la maestra de ceremonia. Me dice, bueno, estamos listos. Y me dice, Charlotica, araña, ven acá. Telaraña, ven acá. ¿Qué tú estás viendo aquí? Y yo, bueno, hay un 360 en las mesas. Había una marca de whisky de un color oscuro y en el otro había un ron normal. Él llama al organizador. Le dice, ni la telaraña va a salir ni yo tampoco. ¿Hasta qué? O a todo el mundo le brindan esa misma bebida, o los mozos se la sirven de manera discreta, o todos aquel, o todos ron. Exacto. Porque ¿cómo tú piensas que yo voy a hablar de, el Teófilo era muy, que yo voy a hablar de igualdad? ¿Cómo yo voy a hablar aquí de que somos una gran familia? Y aquí, no, es esto. Entonces, son esos detalles. No secuestren, suelten los anillos, para que ese día, ese director, ese gerente, ese presidente de empresa tenga la oportunidad de poder socializar con las personas. Sin la gente no serían gerentes, directivos, presidentes, absolutamente. Viví una experiencia donde estábamos haciendo un reglamento de personal y están ahí ya declarados los derechos de los trabajadores, no sé cuántos, sus deberes. Y esa dueña de empresa importante de este país me dijo a mí, ¿y los deberes de los empleadores no se ha contemplado? Digo, sí. Siguiente página, mírelo aquí. Y me encantó que ella se preocupase por cumplir ella deberes que le establece la ley y más allá. Total. O sea que definitivamente sabe. Y también en el COVID, debo decir, y está de cumpleaños mi querido cliente, que no voy a decir su nombre, pero yo te llamo ahorita. Yo te llamo ahorita. Me encantó una frase que me decía, estábamos hablando del fase 1, fase 2, no sé cuánto, 8,000, 5,000 pesos a tus trabajadores, no sé cuánto, qué sé yo qué. Y él me decía, Indiana, ¿y cómo tú crees que yo voy a decirle a mis trabajadores que se vayan a su casa en plena situación de pandemia
con 5,000 pesos, después que esta gente me ha acompañado 18 años a construir lo que nosotros somos hoy. Claro. Y yo le dije, mira, te aplaudo de pie, porque ese es el valor que nosotros tenemos que fomentar cada día, señores. Tenemos que contar con ellos. Vamos a resumirlo en una expresión. Sí, adelante. Toda organización se maneja y busca la productividad, porque esa es la razón de ser en las empresas privadas. Productividad. Sí. Pero la productividad solo se alcanza con los equipos. Sí, sin equipos no hay productividad. Así es. Y un equipo y a veces los ojos cambian cuando le dices un equipo que tenga bienestar. Y dice, pero a las empresas no se vino para ser felices. Pero si tú quieres un colaborador comprometido, que esté enfocado a resultados, que esté cohesionado, y que productivo, que conozca tu cultura, así es, tiene necesariamente que sentirse identificado. Así es. Hace años, cuando coincidimos en ese espacio de trabajo, un día salgo en el vehículo y veo una persona con el uniforme. Sí. Y le digo, venga, porque ese vehículo no es mío, este vehículo es del ayuntamiento. Así que usted es parte del ayuntamiento. Venía con su niño y pasamos en ese momento. Y el niño tenía que tener a la sazón tal vez unos 4 o 5 años. Y dice, mire, es el ayuntamiento de mi papá. Para ese niño, poder decir que es el ayuntamiento de su papá era el resultado de un hijo que escuchaba a un padre que hablaba con orgullo de su trabajo. Absolutamente. Entonces, ¿cuántos de los hijos de nuestros colaboradores ustedes creen que van a decir con orgullo, esa es la empresa de mi papá? Completamente. Y si hay crisis, Mildred, comunicacional, ¿qué hacemos? Las crisis se preparan antes de que lleguen. Las crisis, usted tiene que anticiparse. Eso no falta nunca cuando se habla de crisis, de que en chino uno de los caracteres de crisis es el mismo de oportunidad. Las crisis son oportunidades de generar cambios en la organización, pero para que una crisis sea productiva, tiene que cumplir con el requisito de que te preparaste antes. Claro. Ese manual que no se hizo para que usted lo tenga, que muchas veces lo hace un consultor externo y hacen un día, se hace un almuerzo, pero jamás se menciona. Así es. Ese manual te habla de las fases de la crisis. No todas las crisis son iguales. No, lo que implica que cada crisis es única, que hay que responder, no ser reactivos a la crisis. Hay que elegir a un vocero que tú previamente entrenaste. Claro. Segundo, tú tienes que saber a quiénes tú sientas que no es una mesa que va a responder sencillamente al estilo de comunicación del líder, sino es una mesa donde tienen que confluir diferentes estilos, incluso del abogado del diablo, aquel que te va a atacar para poder crear y tener un resultado. Segundo, en comunicación de crisis hay un manual de respuestas. 1, aceptar. Si algo que ya pasó, aceptar. Claro. Pedir disculpas. El tercero tiene que ver mucho con garantizar que eso no va a ocurrir. No vuelva a repetirse. Y también en el caso, antes de aceptar el hecho, si hay víctimas, solidarizarte con las víctimas. Necesariamente. Hay que saber hacerlo. Sí. Por ejemplo, y una solidaridad sincera. Real y sincera. Claro, completamente. Un vocerato o una vocería en crisis mal manejada es tan dañino o peor que las crisis. Que la crisis misma. Ya ves. Porque te genera otra después. Ya. Entonces, el pedir disculpa y entender, por eso digo que las crisis se planifican. Porque tú tienes que hacer ese ejercicio de diferentes situaciones que pueden darse. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Quién lo hace? ¿En qué momento? Completamente. Así es. ¿Cuál sería el canal? Así es. Porque tenemos la ventaja que somos multicanales. Ahora tú tienes diferentes formas. Diferentes. Un mensaje grabado. En momentos que puede lucir que estás desconectado. Así es. Entonces, es hasta la ropa que vas a elegir. Necesariamente. Si no, todo comunica y es imposible no comunicar. Entonces vamos a despedirnos de nuestra audiencia haciendo como esta recapitulación. Estamos empezando por donde terminamos.
¿verdad? O terminando por donde empezamos. Sí, pero eso es todo genial. Comunica. Eso en comunicación, en discurso, Sí, es el discurso circular. Exactamente, el discurso circular. Entonces, hoy, y me encanta que de soslayo hayas tocado el tema del acoso, porque precisamente hoy es día 25 de noviembre, día de la no violencia contra la mujer. En nuestro país, las mujeres somos el 62% de la fuerza laboral activa, ¿ok? O sea que es mucho con demasiado. Todavía tenemos graves y serios problemas y hemos hablado aquí en esta misma mesa de cómo afrontar estos cambios en el Código de Trabajo y demás. Pero algo vital para que esto salga bien es comunicar. Entonces, recapitula todo para dejarle esas ideas fresquecitas. 3, rapidito, así, a nuestro público, porque esto ha sido un banquete. Para mí ha qué sido... suerte que está en YouTube para que ustedes le den para atrás o repitan, porque la verdad es que enriquecedor. Empresa que no comunica está llamada a cometer errores, a vivir de crisis en crisis y su estado natural ser el caos. Segundo, la comunicación ha de ser un ejercicio planificado, estratégico. Debe de responder a necesidades en específica y debe de entrenarse. No importa que tengas 10 maestrías, si no tienes la capacidad de poder comunicarte con tu equipo, de lograr moverlos, de inspirar, de lograr resultados. Cuando el retrabajo, lo que decía, nos chocamos sacando 10 la misma copia, que me dijo que eran 10, me dijo que eran 8, y a mí me dijo, ven sin copia para que lo podamos, ven con la computadora. Cuando hay retrabajo es un indicador claro de que existe una situación asociada a la comunicación. Tercero, algo sumamente importante. La comunicación debe de partir de un diagnóstico. Yo no puedo, atención consultores, sabemos de tu experiencia, pero tú no puedes venir debajo del brazo o en el maletín con esto aquí y lo voy a aplicar a todo el mundo. ¿Tú recuerdas un plan de trabajo hecho listo? Firme, ¿Cómo así? No, o sea que no, es un diagnóstico y el diagnóstico tiene que ver con la observación, tiene que ver con la escucha, con el levantamiento y sobre todo, lo que todo comunica todo comunica y es imposible no comunicar, implica que lo que estás dejando de hacer, esos espacios en tu lugar de trabajo, que no estás dando las instrucciones precisas o necesarias, ¿sabes qué pasa? Hay un encargado, hay un asistente, que son los que tienen el contacto con la empleomanía, que lo hacen desde su propio ego. Claro. Y generalmente, desde el ego, sale ¿qué? Las peores decisiones. Completamente de acuerdo. Bueno, señores, no puedo decir más. Hemos abarcado un tema esencial con una estrella de la comunicación. Eso fue que yo lo planificamos ahorita. Sí. Lo planificamos. La verdad es que ha sido un episodio sumamente rico, que yo espero que ustedes lo aprovechen al máximo, que aprendamos a detenernos, a pensar antes de expresar cualquier palabra, a tener el cuidado de decir las cosas de forma correcta, con el respeto, con el apego, con la sincronización y la transparencia necesaria. Creo que nuestro país adolece mucho de una comunicación respetuosa, asertiva y que tenga en cuenta los valores humanos, el otro, señores, el otro, que es tan relevante. Así que yo le agradezco de corazón a Mildred, estamos todos aquí. Ay, gracias. De tu presencia. Feliz gracias. De estar. Y recuerda que comunicar es gerenciar. Así es. Gracias. Gracias a mi público que está ya en Instagram, gracias a todos. Recuerden que el episodio lo pueden encontrar en el portal de OIM, pero también en Hablemos de Trabajo. Estamos en YouTube para cuantas veces lo necesiten, refrescar estas ideas que siempre van a intentar que ustedes trabajen cada vez mejor. Gracias, nos vemos pronto. Hasta otro episodio de Hablemos de Trabajo.